Bien, las diferencias y las similitudes entre las dictaduras la argentina y la dictadura española. A ver, hay muchas similitudes, son evidentemente regímenes represivos en donde se dan ciertas constancias, como el tema de la censura, de la represión. Sin embargo, más que hablar de lo que se parecen, yo también me gustaría hablar de lo que no se parecen, porque a veces hablamos de dictaduras parece que fuera todo lo mismo o los mismos procedimientos. Evidentemente hay ciertas raíces comunes que podemos identificar entre lo que pasó en la dictadura española y después en la dictadura argentina. Sin embargo, hay otras cosas muy diferentes. Primero, la cantidad de tiempo de una dictadura y la otra. Eso es muy importante. Después, quién ostenta el poder en una dictadura y en la otra. El poder en la dictadura franquista estaba en manos de Franco. En el caso argentino había diferentes juntas militares. Después también es importante, en el caso de Argentina, pasó algo muy que es parte de gran parte de los estudios se basan en eso, es una figura que es la figura del desaparecido. La figura del desaparecido es una perversión mayor incluso a la que había existido dentro de las dictaduras europeas y específicamente dentro de la dictadura franquista. La figura del desaparecido imposibilita el duelo a los familiares. No saber dónde están enterrados, haber desaparecido esos cuerpos, el cuerpo que además es la evidencia de las torturas por parte del Estado, crea una perversión mayor. La figura del desaparecido creó una especie de abismo en el momento de la dictadura argentina y evidentemente hubo organismos de derechos humanos, cosa que no sucedió en la dictadura española, organismos de derechos humanos que fueron a tribunales internacionales y que inmediatamente, eso incluso antes de que acabara la dictadura, ni bien comenzaron las desapariciones. Una vez conseguida la democracia, esos organismos de derechos humanos ya estaban organizados, se creó por primera vez una comisión por la verdad y por la justicia y actuó hasta tal punto que se pudieron juzgar muy poquitos años después los crímenes como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que produce esto con respecto a la dictadura argentina y las dictaduras del Cono Sur? Tuvieron una organización generalmente iniciada por familiares de desaparecidos que proyectó hacia la justicia y hacia la ayuda internacional, que se mirara en lo que estaba sucediendo dentro del país, y se lograron hitos históricos a nivel internacional con respecto a la justicia. Claro, después vinieron las leyes de la impunidad, después se dejaron libres a los represores, especialmente a finales de los 80 y durante todos los 90, a los represores que habían cometido los delitos. Pero ya estaba el antecedente, y eso permitió que hacia el final del siglo XX, en el caso español, se comenzara a revisar la propia historia y se mirara precisamente hacia Argentina. ¿Por qué es importante esa circulación de la memoria entre los diferentes países? Porque permite no solamente pensar la propia historia desde otra óptica, sino que también permite ver de qué manera ejerció la justicia en otros territorios. Y en el caso de la relación entre España y Argentina, creo que es muy claro, porque el concepto de desaparecido, que hasta ese momento nunca se había planteado en un contexto español, comienza a nombrarse para aquellas fosas comunes de republicanos que estaban aún sin exhumar.
Y creo que esa circulación de algunos conceptos, el concepto de desaparecido, con el tema de la apropiación de niños, la idea de llamar, por ejemplo, a los crímenes cometidos por la dictadura como crímenes de lesa humanidad, eso estaba dentro de los organismos jurídicos desde mucho antes de la dictadura argentina, pero sin embargo la tipología de crímenes de lesa humanidad para las dictaduras argentinas y las dictaduras del Cono Sur hace repensar la forma en que en España se habían tratado los crímenes de la dictadura. Entonces, esa circulación de la información, de la memoria, hoy en día no podemos entender la memoria si no es una memoria, bueno, depende el teórico que leamos, nos va a decir transnacional o quizás una memoria transatlántica, pero con una terminología o con la otra, lo importante es precisamente esa circulación global en donde los crímenes pueden ser vistos desde diferentes ópticas para, sobre todo, la búsqueda de justicia, no solamente para los familiares, sino para la sociedad en su conjunto.